Bienvenidos, esto es De Camino, programa 452. Estamos hablando, estamos conociendo, estamos asomándonos en estos últimos programas al misterio de Dios como Trinidad. Y hoy vamos a comentar sobre cómo esa riqueza interior que hay en Dios se manifiesta en lo que Dios hace en la creación y en la historia de la salvación. Conocemos a Dios por sus obras. Bienvenidos, seguimos de camino. Cuando hablamos de la riqueza interior que hay en Dios, indudablemente vemos la perfección, la felicidad, la gloria que le pertenece a Dios y solamente a Dios. Entonces surge una pregunta muy lógica. ¿Por qué Dios ha creado el universo? Cuando hablamos de las personas divinas, hablamos de Dios en sí mismo. Y en ese sentido, decimos que es la teología de la Trinidad ad intra. Ad intra es como decir hacia adentro. Pero también se puede hablar, y es lo que vamos a hacer hoy, de la Trinidad ad extra, es decir, de cómo esa riqueza interior, esa belleza inmensa que está en Dios, se manifiesta afuera, brota, se ha hecho presente. Pero eso nos devuelve a la pregunta que hemos enunciado. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha creado? Es evidente que no se trata de una necesidad. No es que Dios estuviera incompleto. Tampoco se trata de una obligación. Entonces, ¿por qué ha creado? La única respuesta que podemos dar es: Dios ha querido libremente, esta parte es fundamental, libremente, ha querido ¿qué? Comunicar su propia vida, su propio ser. ¿Qué significa que Dios quiera comunicar libremente su vida y su ser? ¿Qué significa eso? Que es un acto simple de amor. Es simplemente amor. No hay una explicación adicional sobre por qué Dios ha creado. No hay una explicación adicional sobre por qué Dios ha redimido. No hay una explicación adicional sobre por qué Dios ha enviado su Espíritu que comunica la riqueza de su vida a nosotros. Es simplemente amor. Es solamente amor. Ahora bien, de aquí surge una pregunta, una gran pregunta. La pregunta es: ¿obran al tiempo las personas divinas? Y la respuesta que da nuestra fe es muy clara. Efectivamente, el obrar de Dios hacia afuera, o sea, ad extra,
siempre incluye a toda la Trinidad. Siempre. Entendamos un poco por qué esto y luego veamos la maravilla de las misiones divinas, es decir, la encarnación y Pentecostés. ¿Por qué esto es fundamental? Porque mira, si obrara, por ejemplo, el Padre sin el Hijo, estaríamos diciendo que el Padre tiene una voluntad que es distinta de la del Hijo. Entonces, si el Padre obrara sin el Hijo, habría una voluntad aquí en el Padre que no estaría aquí en el Hijo. Y por consiguiente, en cuanto sujeto, el Padre sería distinto del Hijo. Podríamos decir que el Padre tendría que ser una sustancia diferente del Hijo. Por supuesto, lo mismo vale en la otra dirección. Si el Hijo obrara sin el Padre, entonces habría una voluntad que es del Hijo, que no es del Padre, y esa voluntad que es del Hijo y que no es del Padre, indicaría que la sustancia del Hijo es distinta de la sustancia del Padre. ¿Por qué? Porque el entendimiento y la voluntad son propias de la sustancia. Entonces, si el Padre obrara al margen del Hijo, el Padre tendría una voluntad distinta de la del Hijo y por consiguiente tendríamos que decir que el Padre es una sustancia diferente del Hijo y por consiguiente tendríamos no un Dios, sino dos dioses o tres dioses, si incluimos, claro está, al Espíritu Santo. Entonces solo puede haber una voluntad, que es la del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y solo puede haber un entendimiento, que es el del Padre, el del Hijo y el del Espíritu Santo. Un entendimiento, una voluntad. Pero de aquí surge una pregunta. Cuando nosotros miramos el pasaje de Getsemaní, encontramos al Hijo diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es aquí donde tenemos que hablar, aquí es donde tenemos que referirnos a las misiones divinas. Sucede que el Hijo fue enviado. Este ser enviado, esto es lo que llamamos una misión. El verbo latino es el verbo mittere. Ese es el que significa enviar. Pero ¿qué sucede? Que cuando el Hijo fue enviado, asumió nuestra naturaleza. Es decir, el Hijo se presentó ante nosotros en la humildad de nuestra carne. Y eso significa que el Hijo tenía todas las características, todo lo que es propio de nuestra naturaleza. Entonces el Hijo encarnado tiene un entendimiento que es verdaderamente humano, tiene una voluntad que es verdaderamente humana. De manera que en Cristo, este es el nombre que recibe el Hijo de Dios encarnado, en Cristo
se puede hablar verdaderamente de un entendimiento humano y se puede hablar de un entendimiento divino. Y en Cristo se puede hablar de una voluntad humana y se puede hablar de una voluntad divina. Y sin embargo es una sola persona. En efecto, si en Cristo solo existiera la voluntad divina, entonces Él no sería una persona como somos nosotros. Él no tendría una naturaleza humana como la mía, porque yo tengo una voluntad humana. Entonces Cristo tiene que tener una voluntad humana. Yo tengo un entendimiento humano y Cristo tiene que tener un entendimiento humano, porque Cristo asumió completamente nuestra naturaleza. Con esto quiero decir que cuando nosotros hablamos de Cristo, debemos tener en cuenta que estamos hablando de esta encarnación que implica que tiene un entendimiento y una voluntad humanas. La gran providencia de Dios está en que cuando el Hijo llega a nuestra historia, cuando el Hijo se hace presente en nuestra historia, entonces nosotros llegamos a conocer a Dios de otra manera. Es decir, nosotros hemos tenido verdadero conocimiento de quién es Dios gracias a la encarnación. De hecho, hemos llegado al misterio trinitario gracias a la encarnación. Entonces, el Hijo, en cuanto Hijo, eterno como el Padre, tiene la misma voluntad del Padre. El Hijo, en cuanto encarnado, en cuanto es Cristo, tiene entendimiento humano y tiene voluntad humana. Y por eso, en Getsemaní, cuando Cristo ora, cuando Cristo pide por nosotros y cuando Cristo ve lo que viene con la pasión, entonces Cristo ruega. Y entonces es cuando quiere que esta voluntad, sea concorde con la voluntad del Padre. Cuando hablemos más detenidamente, Dios mediante, de quién es el Hijo, es decir, cuando nos asomemos un poquito a la cristología, pues vamos a tener que volver sobre este tema. ¿Cómo es que en Cristo hay dos voluntades? ¿Cómo es que en Cristo hay dos entendimientos? Y sin embargo, Él es una sola persona. Bueno, es un misterio muy grande. Llegaremos allá con el favor de Dios. Por ahora debemos descubrir que en el envío de Cristo a nuestra tierra y en la acción del Espíritu en nosotros, llegamos a asomarnos al misterio trinitario. Las obras de la Trinidad hacia afuera nos ayudan a descubrir quién es Dios adentro. Lo que Dios es se muestra en lo que Dios hace. Lo que Dios es se revela en lo que Dios hace. Me parece particularmente bella la expresión misiones divinas. Ver a Cristo como el gran misionero, el misionero del Padre. Ver al Espíritu Santo como ese misionero interior, el que hace obra adentro de nosotros, el que mueve y conmueve nuestros corazones para que reconozcamos a Cristo y para que nos encaminemos hacia el Padre. Si lo pensamos bien, todo es obra de ternura, todo es obra de misericordia, todo es obra del Dios amor. Siempre bienvenidos. Seguimos de camino, bocados de conocimiento para que tu fe no se muera de hambre.